Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo si digo que la experiencia de seguir la historia de One Piece se ve enormemente enriquecida gracias a las teorías. Usar la imaginación para tratar de adelantarnos a los hechos y descifrar la enorme lista de misterios que Eiichiro Oda se ha encargado de construir a lo largo de 26 años y contando. Y no solo nosotros los lectores, sino los propios personajes de One Piece se cuestionan qué hay detrás de los secretos de su mundo. Este video es para enlistar 8 personajes de One Piece que han hecho teorías sobre algunos de los misterios más interesantes de toda la obra. Si estas teorías resultan ciertas o no, solo el tiempo lo dirá. El video estará lleno de referencias a eventos recientes del manga, así que si no vas al corriente con la historia, recomiendo pausar el video aquí. Sin más que agregar, comencemos. Voy a empezar entrando en la saga de Skypiea y en concreto hablando sobre Noland y su descendiente Cricket. Cuando Noland regresó junto con el rey de Lifnil a la isla de Yaya, con el fin de mostrarle la ciudad dorada y de reencontrarse con Calgara, para su desgracia, la ciudad ya no estaba ahí. Cómo pudo desaparecer toda una sección de Yaya fue un misterio para él. Noland murió sin poder enterarse de lo que realmente pasó, y en su diario especuló que seguramente la isla se había hundido en las profundidades del mar. A través del cuento de Noland el Mentiroso, estas palabras fueron consideradas una mentira más, pero aún así, Mont Blanc Cricket, su descendiente, decidió darse a la tarea de encontrar la legendaria ciudad dorada, en un esfuerzo por eliminar el estigma que conlleva el apellido Mont Blanc. Así comenzó a bucear día tras día, confiando en que Noland estaba en lo cierto y Shandora se había perdido en las profundidades. Sus expediciones submarinas lo llevaron a encontrar algunas piezas de oro antiguas, lo cual incrementó la posibilidad de que la ciudad dorada estuviera en alguna parte del fondo del mar. Pero al final la verdad era opuesta. Shandor estaba en el cielo, y Luffy fue quien últimamente ayudó a Cricket a descubrir la verdad. Así fue como él junto con la Alianza Saruyama concluyeron ese capítulo de sus vidas, pero el afán de aventuras no termina, y en el presente, esta alianza está en búsqueda de Nacrowha, la isla de los sueños. En segundo lugar está Robin y en concreto las teorías que hizo durante el arco de Skypiea, las cuales son muy interesantes y por el momento se mantienen sin respuesta. En el capítulo 272, cuando ella descubre las ruinas de Shandora, menciona que todos los libros de la ciudad fueron quemados y su historia se perdió. Además, especula que algunos poneglyphs debieron haber sido llevados a la ciudad, lo cual resultó cierto, a través del poneglyph de Poseidón en la campana dorada. Pero también menciona que Shandora debió haberse enfrentado a un enemigo y que la ciudad fue destruida por proteger el poneglyph. Robin estaba en lo cierto y el jefe de la tribu Shandia confirmó esto en el capítulo 275. Aún así, seguimos sin saber concretamente los hechos que llevaron a la caída de Shandora. Otra teoría que hace Robin viene después de leer el mensaje que Roger dejó en la base de la campana. Ella especula que toda la información de los poneglyphs que contienen datos históricos forman en su conjunto un solo pasaje que al ser llevado a la isla final revelan la verdad del siglo vacío. Y es este conjunto de información al que se le conoce como río poneglyph. Actualmente sabemos que hay 9 poneglyphs que entran en esa categoría, pero seguimos sin entender precisamente el procedimiento por el cual estos se pueden conjuntar para revelar la verdadera historia del siglo vacío. Sin embargo, hay que darle crédito a Robin, porque sus teorías siempre suelen estar muy cerca de la verdad. Quién sabe qué otras cosas interesantes pasan por su mente que no nos ha contado. Y para el tercer puesto está el hombre que lideraba a los sabios de Ohara, Clover, quien nos narró en el capítulo 395 una de las teorías más importantes, si no es que la más importante de todo One Piece. A través de la lectura de algunos poneglyphs y otros textos antiguos, los sabios de Ohara concluyeron un montón de cosas. En primer lugar, descubrieron que en el pasado existió un reino próspero que fue considerado una amenaza por parte de un enemigo, de los individuos que más tarde fundarían el gobierno mundial. Ante una inminente derrota, los del reino antiguo crearon cubos indestructibles con un mensaje para las generaciones futuras. Clover especula que los ideales de este reino chocan completamente con los del gobierno mundial, y que la sola mención de su nombre sacudiría al mundo completamente. Los miembros del Gorosei ordenan al Cypher Paul que eliminen a Clover, impidiéndole decir en voz alta el nombre del reino antiguo, y aseguran que él y los demás sabios de Ohara saben demasiado. Con esto la teoría de Clover queda confirmada, y es una de las piezas de información más importantes sobre el pasado de One Piece. Hasta la fecha, la única imagen del reino antiguo que tenemos es la que se presentó durante este capítulo, y pasaron muchos años más para que el tema se volviera a mencionar. En cuarto lugar está una interesante conclusión a la que Hu llegó después de aprender sobre el dios del sol Nika, un personaje de la antigüedad que se dice llevaba felicidad a los esclavos y dibujaba una sonrisa en sus rostros. Él especuló que Jinbe podría saber algo al respecto,
pues no solo fue capitán de los Piratas del Sol, sino que muchos de ellos fueron esclavos en el pasado. Jinbe se molestó por el comentario y no solamente no contestó la duda de Hushu, sino que lo derrotó al instante. Pero me pregunto, ¿acaso Hushu estaba en lo correcto y el título de Piratas del Sol, creado por Fisher Tiger, sí alude a Nika? Y además, ¿será que Jinbe sí sabe algo sobre este antiguo dios? Para el quinto puesto está una teoría muy ambigua, que Vegapunk nos dejó sobre el origen de las frutas del diablo. Él postula que estas plasman en la realidad los deseos de la humanidad y las enormes posibilidades que ésta tiene para el futuro. Esta es una idea muy vaga y seguramente fue presentada de esa manera porque Oda aún se está guardando los detalles para después. No queda claro si Vegapunk tiene pensado algún mecanismo de creación de las frutas o si piensa que esto es una ocurrencia natural o artificial. Además, añade que el mar que representa a la madre naturaleza odia esta forma antinatural de existencia y es por eso que los usuarios se hunden en el agua. De nuevo, no sabemos si Vegapunk está especulando literalmente que el mar tiene una conciencia propia que rechaza a los usuarios o bien si la expresión es más bien metafórica. Definitivamente Vegapunk nos debe una explicación más detallada y espero que Oda nos haga el favor de revelarla en el futuro cercano. En sexto lugar están las teorías sobre el hombre marcado por las llamas, personaje misterioso que posee uno de los 4 Road Poneglyphs. Se dice que este hombre viaja en un barco completamente negro, y que siempre que alguien quiere acercarse aparecen enormes remolinos en el mar que le impiden avanzar. Lafitte especula que este fenómeno podía deberse a un usuario de Fruta del Diablo, y por otra parte Shiryu está convencido de que el gobierno podría tener que ver con esto, pues si ellos poseen un Road Poneglyph, garantizan que nadie pueda llegar a Laugh Tale. En mi opinión, ambas teorías resultarán ser falsas, pero quién sabe, tal vez no estoy dando el crédito suficiente a estos dos infames piratas, y en el futuro se demostrará que tenían algo de razón. ¿Tú qué opinas? Hasta el mismo Imu tiene sus teorías sobre ciertos eventos del mundo, pues al final del siglo vacío, un error de Nefertari Lili ocasionó la dispersión de los Poneglyphs alrededor del mundo, escenario completamente desfavorable para el futuro gobierno mundial. Pero Imu tenía sus sospechas y pensó que quizá este hecho no fue un error, sino algo intencional por parte de Lili. Aún así no tomó sus sospechas como confirmadas, sino hasta que Cobra se presentó en la habitación del trono vacío y habló sobre una carta pasada a lo largo de generaciones de la familia Nefertari, en la que se mencionaba el tema de la D. Imu inmediatamente se interesó, pues se dio cuenta de que dicha carta podía confirmar su idea. Entonces se presentó ante Cobra y le hizo decir el nombre completo de la antigua reina de Arabasta, Nefertari de Lili, confirmando completamente su traición de hace 800 años. Y para terminar, en octavo lugar tenemos a Ivankov, quien se ha unido a nosotros los fans en la búsqueda de la verdad sobre la identidad de Imu. Él reconoce este nombre como Nerona Imu, uno de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial, pero al mismo tiempo se da cuenta que para que ambos sean la misma persona, necesitaría ser alguien que ha vivido por más de 800 años. Reconoce la existencia de la operación de juventud eterna y enfatiza en que si se sabe que la habilidad es real es porque alguien tuvo que haberse sometido al procedimiento, implicando que debe haber alguien en el mundo que es incapaz de morir y presumiblemente ese alguien es Imu. Esta es una teoría que muchos hemos tenido casi desde que se reveló este personaje, como aquel que está por encima del Gorosei en el capítulo 908 del manga. ¿Será verdad esto? Me resulta sospechoso, pues Oda suele guiarnos hacia conclusiones falsas, tal y como lo hizo cuando todo apuntaba a que Imu era Nefertari Lili para luego desmentirlo todo en el capítulo siguiente. ¿Cuál será la verdad detrás de Imu? Si quieres escuchar una teoría alterna a la de la OP, te dejaré un enlace en la descripción, el cual seguramente encontrarás interesante. Y hasta aquí el video de hoy. El mundo de One Piece es tan genial que hasta sus propios personajes hacen teorías al respecto. ¿Cuáles son las tuyas? Escríbelas en los comentarios si deseas compartirlas, y no olvides darle like al video si te gustó y suscribirte al canal para más videos de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Harayuko 1, Kep06, Bolas 24, Leme La Mente, Yofkun, Esculapia, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Osef de Yolide, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Krisinger, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Main Aragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo, Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D y Esteban Sangroni. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video.
Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.